Abrimos la puerta de las posibilidades. Namú presenta La mirada sistémica y sexualidad holística con Asiria Valenzuela. Hola, hola, muy buenas tardes. Muy feliz y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo muy cálido para ti. Pues este segmento es presentado por Namú, terapia sistémica al servicio del bienestar, y nos enfocamos en la mirada sistémica y en la sexualidad holística. ¿Qué nos dice todo este conocimiento? El día de hoy específicamente vamos a hablar de cómo salir del trauma. Y bueno, este tema para mí es bien importante porque pues viví la experiencia de tener PTSD. Un evento postraumático me lleva a una serie de situaciones y de cosas. Entonces se vuelve para mí fundamental compartirte parte de esta historia. Claro que cuando estaba en este proceso del trauma, que no lo quería hablar, que no quería tocar el tema, se vuelve una situación un tanto crónica, y entre más tiempo me tardé de decir sí quiero trabajar esta situación, entre más tiempo me tardé, pues sí me tomó también tiempo en salir del trauma. Tiempo en confiar y en creer que sí se podía vivir en bienestar, que sí se podía vivir con tranquilidad, que se podía volver a confiar en la vida. Y sobre todo, se podía vivir otra vez con esta tranquilidad. Vaya, porque había llegado el punto en que no dormía, les cuento, no dormía, tenía una serie de síntomas postraumáticos que no me dejaban vivir en paz. Y hasta que decidí decir sí, voy a trabajar este asunto, porque era la persona más enojada del mundo. Me convertí en una persona súper enojada, súper intranquila. Y bueno, cuando vivimos trauma, yo creo que lo vivimos desde dos aspectos. Un aspecto es desde el ego y desde la arrogancia, es decir, esto a mí no me va a doblegar. Yo puedo más que esto, porque nos cuesta mucho trabajo ver el dolor y todo lo que se esconde ahí. El otro aspecto que vemos, por el cual vemos el trauma, es la parte de la víctima. Porque me pasó esto, no puedo llegar a esto. Porque me pasó aquello, no vivo en paz. Entonces, yo creo que el trauma lo vivimos desde estas dos grandes miradas, desde la arrogancia, yo puedo sola, porque eso es lo que yo decía, yo puedo sola, yo voy a salir de esto sola. Claro que no pude, necesité muchísima ayuda y tuve la suerte de tener muchísimas facilitadoras, facilitadores, maestros que me acompañaron en este proceso. Y yo lo vivimos desde la víctima y desde la victimización, de decir soy infeliz o no puedo lograr esto, no puedo lograr lo otro porque me pasó aquello. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema con ¿qué es un trauma? ¿Qué es? ¿Desde qué aspecto estamos definiendo este trauma? Entonces, fíjate, cuando nosotros vivimos un trauma, algo internamente se rompe, esa estructura de valores que nosotros teníamos se fragmenta y la percepción que teníamos nosotros de la vida va a cambiar absolutamente. Ya no va a ser la misma. Vamos a encontrar que desarrollamos mecanismos de defensa. Claro, vamos a estar constantemente protegiéndonos, ¿no? Protegiéndonos, ya sea mecanismos de defensa inconscientes o conscientes. Esa supervivencia, por supuesto, lo único que vamos a querer es sobrevivir a un trauma. Después nos vamos a dar cuenta que nuestra psique va a mantener una parte sana y una parte en donde se guarda el trauma. Es decir, voy a tener esta parte sana que, bueno, voy a estar funcional en la vida o medio funcional en la vida. Es decir, voy a tener un trabajo, a lo mejor me caso, a lo mejor tengo hijos, a lo mejor viajo. Esta parte, digamos, sana, pues me va a llevar en la vida. No significa que la parte que esté lastimada por el trauma
vaya a estar totalmente sana y vaya a estar totalmente funcional. Entonces, esa parte que guarda el trauma es la que va a tener comportamientos derivados del trauma. Por ejemplo, habrá personas que beban en exceso, que compren en exceso, que se encuentren constantemente corriendo de aquí para allá sin estar detenidos. Va a haber ciertos comportamientos, van a tener a lo mejor muchísima ansiedad, ataques de pánico, una serie de situaciones. Esa va a ser la parte que guarda el trauma. Después dice, quedamos traumatizados cuando no podemos responder a algo. No podemos responder, es decir, vivimos un evento y nos quedamos en shock o nos quedamos congelados y no sabemos cómo responder ante esa determinada situación y nos quedamos paralizados. Hay una imagen que les quiero compartir, que para mí esta es la imagen del trauma, cuando tenemos una parte que es sana y una parte que está llevando el trauma. Es un rompecabezas. Visualiza esa imagen que nos está presentando Javier. Por supuesto, en ese rompecabezas alcanzamos a ver como la foto completa, ¿cierto? Alcanzamos a ver, bueno, tengo una vida, tengo una familia o tengo una pareja. Alcanzo a ver como una foto completa, pero también tengo partes que están separadas, que están fuera de orden, fuera de lugar. Hay una sensación interna incómoda que quieres acomodar. Entonces visualiza en esa imagen las partes que no están en orden, visualízalas como el trauma. Y tú como que las quieres acomodar, como que sabes dónde van, pero te cuesta trabajo. Entonces para mí esa imagen es nuestra imagen mental cuando hemos vivido un trauma. Ciertas partes se quedan en orden, pero hay otras partes que se quedan en absoluto desorden. Y entonces nuestra escala de valores, de confianza, se mueven y hay que volverlas a recuperar, hay que volverlas a reestructurar. Y ahí es donde empieza en verdad pues el trabajo de sanar o de solucionar un trauma. Entonces vamos a hablar ahora de los comportamientos. ¿Qué tipo de comportamientos se tienen cuando hemos vivido un trauma? Bueno, ataques de pánico, sensaciones de volverse loco o loca. Fíjate que a veces, pues te decía, nuestra psique guarda una parte sana y una parte que no está sana. Pero cuando la persona de veras no puede con una determinada situación, se puede llegar hasta perder la razón. A veces que solamente hay una sensación que dices, ¿qué me está pasando? ¿Me estaré volviendo loca? Así lo viví yo, así lo viví yo. Yo había momentos en que decía, ¿esta sensación que siento de locura es real o no es real? Tenemos también ahogo, sudoración, mucha angustia. Se evitan los recuerdos, por supuesto. ¿Se acuerdan que yo les decía? No, yo no quería hablar del tema. Yo podía solita, nadie me iba a ayudar. Yo era tan valiente y tan fuerte que sola puedo. Hasta que me di cuenta que no. Hasta que me di cuenta que ya no podía con esa situación. Ya no sabía cómo hacerla. No tenía recursos para salir sola de un trauma. Se evitan, bueno, los recuerdos. Hay un vacío interno. Hay algo que se siente como que no está completado. Se crea un mundo interior de ilusiones. A veces sucede eso. Obviamente, si no queremos tocar la realidad, no queremos ir a los recuerdos, pues empezamos a crear un mundo de ilusiones, un mundo de fantasías. Obviamente es un mecanismo de defensa para no tocar la realidad de lo que hemos vivido. Actitud de sumisión o de agresión. Esa actitud de sumisión es decir, le decimos que sí a todo mundo. Le decimos que sí. ¿Puedes hacer esto? Sí puedo. ¿Puedes hacer aquello? Claro que sí. Pero después hay una parte de agresión, de enojo interior. Y a veces ese enojo interior sale cuando menos te lo esperas, pero estás tan cargado con esa parte de sumisión que llega el momento en que te enojas y sale la agresión de alguna manera. Después tenemos una actitud, bueno, esa actitud de agresión es contra nosotros mismos y a veces contra los demás. Como no pudimos en un trauma decir que no o
nos llegó una situación sorpresivamente que no pudimos controlar, entonces al resto del mundo, para sentirnos seguros, vamos a decir que sí constantemente. Después nos podemos llegar a enojar o a enfurecer, pues ¿por qué le decimos que sí a todo el mundo? Y vamos a tener como esos destellos incontrolables de mucho enojo. Entonces, para mí es muy importante que toquemos esta parte del trauma. Si es que hemos vivido alguna situación complicada, hay que trabajarla. Ahora, ¿qué puede ser una situación de trauma? Bueno, puede ser desde un accidente, una pérdida, y cuando ya hablamos de pérdida, puede ser divorcio, pérdida de un ser querido, pérdida de un idioma, pérdida de nuestro país de origen. Todo eso representa un trauma. Puede ser un asalto. Todo esas situaciones sorpresivas que nos dejan a veces sin habla, todo eso es un trauma. Ahora, nuestro cuerpo también responde por supuesto, al trauma. Nuestro cuerpo va a absorber de primera mano, primera línea, lo que estamos viviendo, ya sea para pelear o para huir. Y es un instinto que nosotros tenemos, la manera de la cual nosotros respondemos a un trauma, nuestro cuerpo lo hace. Entonces, o peleamos o huimos. A veces, si tienes la capacidad de decir, bueno, yo puedo huir de esta situación, huyes. Pero si te quedas congelado, se guarda aún un peso más grande en tu psique, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, y hay que recuperarnos y reestructurar de nuevo toda esta situación. Antes de continuar, te quiero invitar, no sé si Javier por ahí tenga un cartelito que te quiero invitar a un taller que voy a tener precisamente relacionado con el trauma, en el cual vamos a hablar de este tema y vamos a tener la oportunidad de hacer ejercicios de respiración, ejercicios para ir resolviendo la parte del trauma. El Círculo de Mujeres te invita, de acuerdo a la mirada sistémica, a sanar, te invita a tener esos recursos para sanar el trauma, y somos un grupo de varias mujeres que está organizando esta charla. Para reservar, te dejo el teléfono 480-298-2953. Y esto es solamente una cooperación de $5 a $10, bastante accesible para todo el mundo. Es este próximo sábado 30 de julio a las 10 de la mañana en Urban Wellness. Así es que te invitamos a que te unas a nosotros, a este círculo de mujeres, para trabajar el trauma con la mirada sistémica y darte más recursos. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con más de NAMU, terapia sistémica al servicio del bienestar. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el 5º piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. Abrimos la puerta de las posibilidades. NAMU presenta La mirada sistémica y sexualidad holística con Asiria Valenzuela. Ya estamos de regreso en este segmento que presenta NAMU, terapia sistémica al servicio del bienestar, y estamos conversando sobre el trauma. Estuvimos platicando sobre el trauma y su significado y cómo es que, pues, ¿por qué es importante sanar el trauma en primer lugar? Fíjate que desde mi experiencia, yo recuerdo en los años que estaba en esta parte muy crónico, digamos, en un trauma crónico, porque lo mío ya se había convertido en algo muy crónico. Y recuerdo que no gozaba de la vida, nada me gustaba, siempre estaba enojada, me quería casi vengar del mundo. Y ahorita me da risa, obviamente años atrás pues no me daba nada de risa.
Me acuerdo que quería como una especie de, que hasta tenía una sensación de una especie de venganza. Quería que alguien pagara por lo que me había pasado. Y lo digo así y lo puedo decir ahora con todas esas palabras y tal vez con una sonrisa ahorita, pero en aquellos momentos no fue así. Fue súper difícil y súper complicado. Entonces, para mí hablar del trauma es básico, es fundamental e invitarte a que te animes a un proceso de sanación también. También es un regalo, vaya, es un regalo de vida poderte atrever a sanar y a vivir en bienestar después de una situación complicada. La verdad es de valientes sanar un trauma. Entonces estamos hablando de todo esto, cómo lo viví yo, cómo lo vive nuestro cuerpo, porque tenemos ciertos comportamientos derivados de trauma, ya sea ataques de pánico, ya sea muchísima ansiedad, ya sea miedo, no duermes, etcétera. Entonces estamos compartiendo todo esto del trauma. Y vamos a continuar con una pregunta que dice, ¿con qué guarda relación un trauma? Bueno, estamos hablando de pérdida de conexión. Cuando estamos hablando de esta pérdida de conexión, pues obviamente no creemos en nada. No creemos en nada ni en nadie, mucho menos en nosotros mismos. Yo recuerdo estas frases que me decían, tienes que tener confianza en ti, y yo me daba una furia interna que decía, pero ¿cómo logro eso? Que tienes que confiar en Dios. Uy, me daba todavía más coraje porque yo no creía en nada ni en nadie, había perdido absolutamente la fe. Y cada vez que alguien me decía estas palabras, yo entraba en un conflicto interno que no les puedo contar. Bueno, pero ahorita todavía se me nota, ¿no? Que me daba un coraje decir, pero ¿cómo hago eso? No, ni siquiera tenía consciente que tenía que sanar un trauma para poder conectarme otra vez con la vida, con Dios, con mis padres, con mis alrededores. ¿Qué más? Pues obviamente no tenemos confianza, no tenemos esta conexión con nosotros mismos, con nuestro cuerpo menos, tenemos un cuerpo adormecido. Yo no sentía ni las lágrimas, ni lo bueno, ni lo malo, solamente estaba enojada. Por supuesto, guarda relación con nuestra familia, con los demás. Tenemos una absoluta pérdida de desconexión con todo y con todos. Les decía, yo estaba peleada con el mundo entero, con la vida. Después vamos a ir viendo qué tipos de traumas. Vamos a hablar de tipos de trauma de manera muy amplia, en este momento de una manera muy amplia. ¿Y cómo es que surgen estos traumas? Porque puede ser que tengamos padres traumatizados y entonces heredemos un trauma. Es decir, ese trauma no es nuestro, es de algún ancestro o de nuestros padres. Y aquí te quiero contar un movimiento que no fue mío, lo voy a contar, no voy a decir el nombre, obviamente, para no faltarle el respeto a la persona. Ella vino a verme en consulta porque precisamente le dio un ataque de ansiedad. Este ataque de ansiedad le da manejando. O sea, manejando, ella empieza a sentir así como un miedo irracional y se estaciona. Entonces, cuando ella está platicándome lo que siente, dice las siguientes palabras. Dice, sentía tanto miedo que me estaban persiguiendo y que iba a morir. O sea, y empecé a sudar. Esa era la sensación que sentía. Bueno, la llevo a una meditación con sus ojos cerrados y todo esto. Y ella me cuenta de un ancestro, específicamente su abuelo, que había salido una noche, había bebido mucho y todo esto. Y que a la hora de, bueno, en la parte, el abuelo sale, pero tiene un problema, tiene un conflicto. Ella no tiene claro el conflicto que vive el abuelo, pero cuando va a su casa es perseguido. Es perseguido y cuando va a llegar a la puerta de la casa lo matan. Es asesinado por un grupo de personas. Entonces, cuando ella empieza a contar, obviamente su historia fue muchísimo más larga, yo la estoy resumiendo mucho. Ella lo empieza a contar y se empieza a dar cuenta que tiene las mismas sensaciones. En este caso de ella no fueron padres traumatizados,
pero ese trauma viaja a través del tiempo y la alcanza a ella. Es decir, su ataque de pánico no era directamente conectado con ella. O sea, ella no había vivido nada. Sin embargo, ese trauma transgeneracional la había alcanzado a ella. Entonces, padres traumatizados, abuelos traumatizados, tal vez nosotros heredemos un trauma. Otro tipo de trauma podría ser existenciales. Es decir, le perdemos sentido a la vida, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Por qué estoy yo aquí? O miedo a la muerte, tengo miedo a morir y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde voy a ir? O sea, esos son traumas existenciales. Después hablamos de traumas de pérdidas. Y hace un momento comentaba, hemos perdido a un ser querido, hemos perdido familia, divorcio, algún tipo de pérdida nos va a generar pues un duelo o un trauma. Sobre todo que nosotros, fíjense, en nuestra comunidad hispana no estamos acostumbrados a hablar de este tipo de cosas, de este tipo de traumas. Yo me siento, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me siento en duelo o en pérdida o me siento en trauma porque perdí mi país y no lo hablamos. O cuántos han cruzado y han vivido esa experiencia tan fuerte de cruzar todo el río Bravo y caminar y toda esa experiencia de cruzar el desierto y no lo han trabajado y todavía en el cuerpo se siente el trauma porque estuvieron a lo mejor a punto de perder la vida. Eso es un trauma que hay que trabajar. Y fíjense, si nosotros en el caso de los padres traumatizados, por ejemplo, nos llegamos a preguntar, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en realidad? Porque hacemos una especie de simbiotismo con nuestros padres y ya no sabemos si esto es mío o esto es de ellos, ¿cierto? Porque podemos heredar y podemos tomar muchísimo de nuestros padres, que pues obviamente es nuestra fuente, es así, pero también podemos trabajarlo para poder tener una vida un poco más en libertad, en bienestar. Entonces nos llegamos a cuestionar quiénes somos. Eso se los comento porque a mí también me llegó a pasar. Después de haber vivido un trauma, tantas cosas heredadas, etcétera, después dije, pues, ¿quién soy? ¿Quién es Asiria? ¿Quién es Asiria Fabiola Valenzuela Barbosa? O sea, ¿qué me gusta, qué no me gusta, hacia dónde voy? Y todo aquello nos llegamos a perder. Entonces, para poder ir sanando el trauma y poder salir de él, vamos a hablar de algunos aspectos. Uno sería fortalecer estructuras sanas propias. Es decir, yo ya vi esto, ya vi la estructura anterior, pero ahora puedo crear una nueva estructura, nuevos valores para reconstruir. ¿Se acuerdan del rompecabezas inicial? Bueno, vamos a volver a reconstruir ese rompecabezas mental, creando una nueva estructura para mí, para ti, una estructura que te funcione y que a lo mejor me tengo que recordar todos los días por tantos meses esa estructura. Vamos a volver a hacer esa estructura, pero ahora sana, practicarla todos los días y voy a decir, bueno, ahora entiendo que el árbol va aquí. Es decir, la reestructura de confianza, por ejemplo, va aquí y se hace de esta manera. ¿Qué puedo hacer para recobrar confianza? ¿Cómo lo puedo ir haciendo? Darse cuenta de las ilusiones creadas por esas estrategias, darse cuenta de las ilusiones creadas por sus estrategias. Es decir, ¿qué es una ilusión y qué es una parte real? E irlo haciendo, irme acercando a lo que yo quiero lograr, poco a poco. ¿Qué más? Atreverse a encontrarse con esas partes, atreverse a encontrarse con sus partes traumatizadas. De nuevo, no queremos ver esa parte que está herida o esa parte que está muy enojada, no la queremos ver. Pero si no nos atrevemos a mirarla, ¿cómo la vamos a sanar? Si yo no veo toda la ropa sucia que tengo que lavar, pues ¿cómo la voy a lavar?
¿cómo voy a recuperar esa ropa para volverla a usar? Hay que limpiarla, hay que lavarla, o a lo mejor me doy cuenta que esa ropa pues ya no me queda, ya no me sirve, pues la dejamos ir y vamos a crear nuevas formas de pensar, nuevas formas para ir sanando. También resignificar tu vida, resignificar de nuevo nuestra vida. Hay personas que dicen es reescribir de nuevo tu historia. ¿Cómo quieres que sea ese nuevo significado para tu vida? De aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año. ¿Cómo quieres resignificar de nuevo tu vida? Entonces nos vamos a ir encontrando con pasos para sanar y vamos a ir recobrando seguridad, dar ese reconocimiento a nosotros mismos en la parte espiritual, en la parte física, en la parte mental, cuidar nuestra confianza, cuidarnos, porque ya nadie más lo va a hacer, sino que solamente nosotros lo vamos a hacer. Recobrar esa reconexión. Recuerda, cuando hay un trauma te desconectas de todo, así como el del enchufe, ¿no? ¡Pum! Te desconectas. Entonces, volver a reconectarte contigo. Hay muchísimas maneras de hacerlo y una de esas maneras es a través del cuerpo. Accesar a través del cuerpo, regresar a ti. Una de las partes que se daña, se desconecta, es el cuerpo. Es como si cortáramos el cable de la mente al cuerpo. No quiero sentir, no quiero pensar, no quiero nada. Entonces, eso sería cuidar el cuerpo, constelar las partes de tu cuerpo, trabajar el trauma desde el cuerpo. Y antes de irnos, quiero volver a hacer esta invitación para que vayas al taller. Somos este círculo de mujeres que está creando este espacio para sanar, para integrar, para regresar a nosotras. Y ahí está el teléfono para que hagas tu reservación al 480-298-2953. Recuerda que es este sábado 30 de julio a las 10 a.m. Y también te quiero hacer otra invitación. Gracias, Javier, para reunirte. Reunión informativa, 200 horas de maestro de yoga. Esta sería la segunda generación en Urban Yoga. Llámanos si tienes más dudas de cómo es, para qué es y todo aquello. Bueno, ahí están estas dos hermosas invitaciones para que nos contactes. Y bueno, yo soy Asiria, al servicio del bienestar de NAMU. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo, nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el 5º piso, en nuestra próxima emisión, aquí por entremujeresradio.net.